Una clasificación de la posesión es que hay posesión originaria y hay posesión derivada. Si yo les digo así de una manera muy sencilla un ejemplo de posesión originaria y uno de posesión derivada, posesión originaria es la que tiene el propietario, el dueño. Posesión derivada es la posesión que tendría, por ejemplo, un inquilino, un arrendatario. Porque un inquilino o un arrendatario también tiene la posesión, pero a esa posesión no se le llama posesión originaria, sino posesión derivada. ¿Por qué derivada? Porque deriva del dueño. El dueño es el que le permitió estar ahí. Entonces, cuando tú rentas a alguien una propiedad tuya o le prestas a alguien un bien tuyo, esa persona empieza a tener la posesión, pero porque tú como propietario se lo permitiste, y a eso se le llama posesión derivada. Pues bien, posesión originaria es cuando la ejerce el dueño. El dueño, el propietario de un bien, el propietario de una casa, es posesión originaria porque él tiene su título de propiedad. También puede ser posesión originaria el hecho de que te consideres dueño, aunque no tengas título o tu título es defectuoso, pero tú te consideras dueño, entonces tu posesión es originaria porque lo estás haciendo en carácter de propietario, en carácter de dueño. Por ejemplo, si alguien compra un bien inmueble y realiza escrituras públicas, lo celebra en escrituras públicas y adquiere la propiedad de un inmueble, y obtienes la posesión, tú tienes una posesión que se llama originaria. Pero también es originaria, les digo, aun cuando no tengas ese derecho, o tu derecho está defectuoso, pero tú te conduces como propietario, tú te conduces como dueño, en carácter de dueño, también se le considera posesión originaria. Un ejemplo sería alguien que le venden un terreno. Supongamos que están en venta lotes de terrenos y le dicen, oye, estamos vendiendo terrenos en 100,000 pesos, es una muy buena oportunidad, ok. Y la persona compra el terreno, le hacen un contrato privado y él entra como dueño, dice, yo ya soy dueño, aquí están los 100,000 pesos, firmé un contrato, me lo vendieron y ya estoy aquí adentro. Y él se conduce como dueño, yo soy el propietario porque yo lo compré en un contrato privado. Pero resulta que la persona que lo vendió es un hermano del dueño, no fue el dueño. El dueño ni enterado estaba realmente de que se estaban vendiendo sus lotes. Pero la persona que compró dentro, él se está conduciendo como dueño, como propietario, porque a lo mejor él no sabe o él no sabía que la persona que se lo estaba vendiendo no era realmente el propietario. Y en su ignorancia, bueno, pues compró el inmueble y ahora él se presenta ante todos como propietario. Esa es una posesión originaria también, porque él se está conduciendo como dueño. Otro ejemplo sería alguien que es que recibe una herencia y dice, oye, recibiste la herencia de un tío de esa casa, y esa persona empieza ya a conducirse como dueño y como propietario. ¿Tiene escrituras? No tiene, pero él ya se está conduciendo como propietario porque supo que su tío que había fallecido lo dejó como heredero. Entonces él ya empieza a conducirse como dueño. Entonces esa es posesión originaria. La posesión originaria es cuando te conduces como propietario, eh, aun, porque tienes un título de propiedad que así te da ese carácter, o porque a lo mejor no tienes un título, pero tú crees que lo eres, o tu título está defectuoso, como el caso del contrato privado de la persona que le compró a otra que no es el dueño, al hermano del dueño. Entonces, eso es posesión originaria. Cuando ustedes, por ejemplo, compraron
compraron, no sé, una laptop, una computadora. Bueno, son poseedores originarios porque ustedes compraron la computadora. Eh, y en ese caso es una posesión, como les digo, originaria. Y la otra posesión es la posesión derivada, cuando tú no eres el dueño, ni te crees el dueño, ni te conduces como dueño, porque quien te lo prestó o quien te lo rentó es el dueño. En el caso de un arrendamiento, el arrendatario adquiere la posesión por un contrato que celebra con el dueño. Entonces, él no es poseedor originario, él es poseedor derivado. ¿Por qué? Porque su posesión deriva de que el dueño le permitió acceder a esa posesión. ¿Por qué es importante definir cuándo es posesión originaria y cuándo derivada? Porque la posesión originaria genera derechos de posesión. La posesión derivada no genera derechos. Si alguien le presta a una persona un vehículo para que lo utilice, por ejemplo, como Uber, ese es un contrato de comodato porque le estás prestando. La persona a la que le prestan el vehículo como Uber para que para que lo utilice, es un poseedor derivado, es una posesión derivada porque el dueño se lo prestó. Y deriva precisamente del dueño. El dueño es el que le permitió traer el Uber. Entonces esa persona nunca va a generar derechos de posesión porque el dueño se lo prestó. Igual en el arrendamiento jamás vas a generar derechos de posesión de que no, yo ya tengo 20 años rentándolo aquí, este ya es mío, este local ya es mío, no, o sea, no generas derechos de posesión, no generas derechos para poder poseerlo, para poder a lo mejor en un futuro quedarte con él, no, porque son posesiones derivadas. El dueño te lo prestó, el dueño te lo rentó, el dueño te permitió entrar ahí. Tu posesión es una posesión derivada. No tiene la fuerza que tiene una posesión originaria. La persona, por ejemplo, que compró el terreno eh, pensando que quien se lo vendía era el dueño y hizo un contrato privado y pagó 100,000 pesos por el lote, y a la persona a lo mejor lo engañaron porque quien se lo vendió no es el dueño, pero él con su contrato privado se cree dueño y se conduce como dueño. Yo soy el dueño porque a mí me lo vendieron y aquí está. Ese sí genera derechos en un futuro. Sí puede generar derechos en un futuro para a lo mejor en un futuro quedarse con ese terreno. Ya más adelante vamos a ver qué requisitos se necesitan para poderte tú ya quedar como dueño de un bien donde tú te conduciste como dueño, eh, para ya por el transcurso del tiempo ya te puedas quedar con un bien. Pero por eso insisto en hacer énfasis en la diferencia entre una posesión originaria y una posesión derivada. Cuando te conduces como dueño o cuando el dueño la presta a otra persona o la renta, pues es una posesión distinta. Muy bien, jóvenes.